Creo que muchas veces he tenido miedo tal vez de no llegar a casa porque me he tenido que ver en algunos trabajos un poco complejos y creo que como policía nosotros sabemos que salimos de nuestra casa pero no sabemos si vamos a regresar y han habido momentos donde han habido misiones que me ha tocado ir y que le he dicho al Señor, permite que regrese a mi casa, que no me quede. Hola amigos seguidores de nuestras plataformas digitales de la Policía Nacional, sean bienvenidos a una vez más de nuestro podcast, de su podcast favorito, Criterio Policial, y hoy me encuentro desde La Lima Cortés en compañía de mi clase 2, Jeremías Medina, y sea bienvenido a mi clase por este podcast. Gracias por su acompañamiento. ¿Y por qué estamos hoy con mi clase 2? Y es que él tiene más de 22 años en la Policía Nacional y vamos a comenzar mi clase preguntándole ¿qué sintió usted el primer día en que se puso su uniforme? Creo que haberme puesto el uniforme fue una gran experiencia, ya que los tiempos de formación hace 22 años atrás eran un poco pesados y fue un sueño cumplido haber logrado graduarme. Fue difícil, porque fue difícil el proceso, bastante pesado, pero gracias a Dios lo logramos un día y pudimos decir, por la gracia de Dios, hoy soy policía. Y cuando me puse el uniforme por primera vez, fue una gran satisfacción para mí, para mi familia, haber visto ellos que pude cumplir con ese sueño prácticamente que tuve yo de formarme como policía y haberlo logrado como tal. Qué interesante cumplir nuestros sueños, el decir ya lo cumplí, todo lo que yo soñé pues ya lo cumplí. Y mi clase, qué bonito de que usted haya cumplido el sueño de ser policía. ¿Y cómo era ser policía hace 20 años comparado con la actualidad? Creo que tal vez el tema de la policía 22 años atrás, en la formación de repente pueda que fue un poco más pesada la formación versus ahora creo que ha cambiado porque la policía pues va innovando en sus procesos, pero 22 años atrás era más riguroso poder ser policía porque el tema de ejercicio, física y los procesos que habían eran más cerrados de repente. Tal vez con un poco menos de oportunidades de lo que es ahora, entonces tal vez en ese sentido haya una diferencia a la formación que tiene un policía ahora a lo que se pudo tener prácticamente 22 años atrás. Mi clase, ¿cómo era el ambiente entre compañeros? ¿Qué es lo que más extraña de su proceso que fue el Instituto Técnico Policial? Creo que cuando nos formamos en aquel tiempo, el compañerismo, tal vez, y pues ya a esta altura creo que en la trayectoria de 22 años, compañeros que se han ido de baja, compañeros que pues han tenido que morir en el cumplimiento del deber, son cosas que pues se extrañan. Creo que todavía hasta esta altura pues la promoción 64 todavía manejamos un pequeño grupo de WhatsApp. Los pocos que de repente todavía nos hemos logrado y ahí siempre pasamos un poquito en comunicación, ya que 22 años en la institución pues no es fácil que se dure tanto tiempo de repente y gracias a Dios pues nos ha protegido en ese sentido y nos ha permitido estar hasta el día de hoy aquí. Mi clase, ¿cuál ha sido la experiencia que usted nunca olvida y que pues usted mira a sus familiares o sus hijos y usted dice, esta experiencia ha quedado en mi cabeza por cualquier situación? Creo que en la policía nosotros vivimos muchas experiencias, sinceramente, ya que vivimos muchas situaciones también bastante frágiles. Cuando andamos en la calle de repente, me ha tocado contar historias a ellos de momentos que hemos andado en la calle, en patrullajes, situaciones que hemos tenido que vivir de repente, ver de repente
sucesos que se dan, ver en algún momento morir a una persona y tal vez no es familia de nosotros, pero nosotros hacemos este trabajo de proteger a la ciudadanía y en vez de sentirnos incapaces también de poder ayudarles a ellos, son cosas que pues lo marcan a uno y que pues nuestra familia en algún sentido pues conoce algunas historias de estas porque uno con quién la comparte más que con ellos, que son las personas cercanas que tenemos nosotros y que al final pues con ellos nos desahogamos de esta manera. ¿Y cuál ha sido ese caso, mi clase, que a usted lo marcó de por vida? El hecho de ayudar a una persona que ya está en estado pues, de fallecimiento, o el darle de comer a un niño en la calle. ¿Cuál ha sido ese momento especial para usted? Creo que algo que no olvidé prácticamente hace 20 años atrás, donde se dio un incidente que se fue en el sector de Progreso y que mataron a una persona, ver a los familiares queriendo recogerlo y lastimosamente nosotros nos vemos duros porque le decimos a la persona no puedes entrar, ahí quédate. Haber detenido de repente a una joven, recuerdo que ella quería entrar a la escena porque era el papá de ella y no permitirle a ella entrar a esa escena para mí fue algo que hasta el día de hoy todavía me marca y que no lo pude olvidar porque en veces uno siente impotencia ante ese momento al tener que reaccionar y en veces tenemos que ser nosotros los que bloqueamos muchas veces a la gente por causa de nuestro trabajo prácticamente en ese sentido. Bien, mi clase, sabemos que la Policía Nacional todos los días hace una excelente labor, que madruga, que está 24/7 para la población hondureña. ¿Y usted recuerda alguna madrugada fuerte que recuerde? Creo que en la policía trabajamos más de lo que dormimos de repente, porque la turnicidad, tener que acostarnos 1 o 2 de la mañana muchas veces y levantarnos a las 5 de la mañana, se vuelve una rutina casi para nosotros en un nivel donde hemos tenido que agarrar casi una costumbre y dormimos poco y trabajamos bastante en ese sentido. Creo que cuando estuve en La Mosquitia fue un sector un poco complejo, tuve 3 años en La Mosquitia y ahí en veces las misiones que se tenían que hacer eran bastante complejas, donde llevaban bastante caminata, bastante ir a montañas, a lugares donde que de repente nunca ni lo pensé sinceramente y que eso generaba que tuviésemos que estar 2 o 3 días metidos prácticamente en una selva para poder llegar a hacer un levantamiento cadavérico, algunas zonas ahí que son prácticamente que no se pueden llegar de una manera fácil porque las zonas son muy montañosas. Entonces creo que en esos tiempos creo que también fueron uno de los que menos he dormido, creo, en ese sentido. La Policía Nacional hace pues una ardua labor. Usted con tantos años de experiencia en mi clase, ¿qué le diría a ese niño o a esa persona o a ese adolescente que egresó del Instituto Técnico Policial? Creo que el joven de ahora que está formándose de esta manera ellos en la institución, debiesen de aprender inicialmente a querer la policía. Creo que deben de agarrar ese sentido de propiedad en la institución como tal y no ver la policía como algo de paso, que hoy me formé, pasé y mañana me fui de baja y ya estuvo y no pasó nada. No, debiesen de ver la institución policial con ese cariño, con ese amor, con ese respeto y tener esa entrega hacia la institución para que de esa manera nuestra Policía Nacional siga innovando a una mejor manera, teniendo funcionarios comprometidos con la institución como tal en ese sentido. Mi clase, hemos oído muchas historias de que funcionarios policiales han fallecido, por el cumplimiento del deber. ¿Usted alguna vez tuvo miedo de no llegar a casa? Creo que muchas veces he tenido miedo tal vez de no llegar a casa porque me he tenido que ver en algunos trabajos un poco complejos y creo que como policía nosotros sabemos que salimos de nuestra casa pero no sabemos si vamos a regresar y han habido momentos donde han habido misiones que me ha tocado ir y que le he dicho al Señor, permite que regrese a mi casa, que no me quede
muerto en una misión de estas y pues creo que el miedo ha sido latente. Día con día he tenido que tener miedo en mi trabajo por lo que desempeño, por lo que hago y porque nos enfrentamos a riesgos bastante pesados dentro de nuestro trabajo porque enfrentamos a una sociedad que muchas veces no nos quiere como policía y eso genera muchas veces conflictos en el cumplimiento del deber y el miedo de repente a perder la vida de repente en el cumplimiento de nuestro trabajo. ¿Alguna vez, mi clase, estando usted en alguna operatividad dentro de la Policía Nacional, que usted oró porque pues en esa situación usted pues vio su vida ya por quizás decir por terminada? Creo que me encomiendo a Dios a diario antes de salir de mi casa, pero más cuando ando en misiones. Creo que me ha tocado participar en algunos enfrentamientos donde he dicho, Señor, permíteme salir de esto y que no me pase nada aquí en este lugar donde estoy, porque de repente he tenido que ver a un compañero perder la vida en esa misión y he tenido miedo de que sea yo esa persona el que termine perdiendo la vida en la misión, pero gracias a Dios le doy porque son 22 años ya en esto y todavía Él me sigue protegiendo y permitiendo que yo regrese con vida todavía a mi casa. Bien, mi clase, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la parte comunitaria de la Policía Nacional. Usted forma parte del programa GREAT, algo positivo también que tiene la Policía Nacional. Háblenos un poco de qué trata la Policía Comunitaria. Así es, llevo ya prácticamente 8 años haciendo el trabajo en la Policía Comunitaria. He trabajado en la comunitaria en varias asignaciones donde yo he estado. Es un gran trabajo, una gran labor. Sinceramente, tener que trabajar con la niñez y con la juventud de nuestro país, Honduras, es una ardua labor que sabemos que no es fácil. Siempre he dicho yo que como policía no fui formado yo para estar dentro de un aula trabajando con niños o con jóvenes, pero la institución va innovando y nosotros tenemos que apegarnos también a esos procesos de innovación y eso ha llevado a que yo trabaje en esta área. Ya he trabajado en diferentes centros educativos a nivel nacional, trabajando con jóvenes en temas mucho de prevención de violencia, en la prevención de las maras, que lastimosamente es un flagelo que nos hace bastante daño. Y ha sido un trabajo bastante arduo en estas áreas que hemos tenido que realizar. ¿Qué siente mi clase cuando un niño se le acerca, le abraza y le dice, cuando yo sea grande quiero ser como usted? Creo que esa ha sido una de las mayores satisfacciones de repente, que yo llego a un centro educativo y salen niños y me abrazan ellos y no ven el policía enemigo, ven un policía amigo ellos en mí. Y es lo que tratamos de transmitir a ellos, que nosotros como policía somos amigos. Lo que pasa es que nuestro trabajo en veces nos hace ver como enemigos, pero somos amigos nosotros de la ciudadanía y somos amigos de la niñez. Y es una gran satisfacción ver cada vez que entramos a un espacio donde yo he trabajado con ellos, con las intervenciones de los programas, y regresar a ese centro educativo y ver que ellos me abrazan de repente en la calle, me saludan y todo, y yo en veces quedo y me dicen, ¿se acuerda de mí? Y yo en veces quedo, Dios mío, ¿será que no me acuerdo porque tantos niños? Pero yo digo, sí, yo me acuerdo de ti. Entonces es una satisfacción que ellos por lo menos se acuerden de uno y de que uno logró sembrar esa semilla dentro de un centro educativo, haciéndoles ver a ellos que la Policía Nacional somos amigos de ellos. ¿A cuántas comunidades han ido ustedes, mi clase, formando jóvenes, dándole ese apoyo emocional? ¿A cuántas comunidades ustedes han fortalecido? Creo que ya hasta la actualidad, en 8 años que estoy trabajando en este programa, con el programa GREAT, he trabajado en Yoro. Lo trabajé en Yoro por 2 años, después lo trabajé en el sector de Tela también otro tiempo, y en La Mosquitia estuve también. Trabajé 3 años el programa GREAT con la Policía Comunitaria en ese sector, y actualmente que ya llevo 2 años aquí en el sector de La Lima también trabajando este programa. Muchísimas gracias, mi clase, y un mensaje final para todos esos jóvenes que están estudiando y que pues no saben qué estudiar,
no saben qué paso seguir para pues, ser una persona exitosa. Es importante que nuestros jóvenes entiendan el establecimiento de metas y que pongan en práctica poder establecer metas en su vida personal, que no dependan de la opinión de las demás personas, sino que tengan metas propias y que establezcan estas metas y de esa manera puedan ellos ser diferentes y actuar de una manera diferente ante nuestra sociedad que lo necesita. Muchísimas gracias y bien, muchísimas gracias a ustedes seguidores de nuestro podcast Criterio Policial. Hemos llegado al final de este podcast desde la Lima Cortés con mi clase Medina. Se despide de ustedes la subinspectora auxiliar Galilea Guillén.